mis hermanos, una vez más, aquí su pastor y amigo. Estamos dirigiéndonos a ustedes a través de este medio. Hoy jueves, día de culto de oración y enseñanza. Y estamos aquí, hermanos, con la ayuda del Señor. Estamos vivos por su gracia, por su misericordia. Y dándole gracias al Señor por todas las cosas. Algunas buenas, otras no muy agradables, pero aquí estamos. Así de que de una manera muy especial les estoy saludando a todos ustedes en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en su casa me saluda a la hermana, me saluda a su hijo de una manera muy especial. Y todos hermanos aquí, con el propósito de seguir engrandeciendo a ese Dios que vive y permanece para siempre. Así de que mis hermanos, entonces vamos a dar inicio a nuestro culto en el nombre del Señor Jesús y vamos a leer el libro de los Salmos para dar apertura a este culto. Libro de los Salmos, capítulo 34, creo que es apropiado en este momento para nosotros poder meditar en la palabra de Dios, la palabra que nos conforta, gracias a Dios. Y de una manera muy especial, aquí una vez más a nuestro hermano Jafé. Gracias hermano Jafé por la oportunidad que hace el esfuerzo para estar aquí con nosotros, para poder transmitirle a nuestros hermanos esa palabra de aliento, de esperanza a través de su pastor. Yo sé que es el momento de estar como congregados en la iglesia. El hermano dirá, me hace falta mi pastor, me hace falta mi culto. Yo también les digo que también me hacen falta, pero para eso habrá tiempo. Pero en este momento crucial que está pasando el mundo entero, pues tenemos este medio y en el cual nos podemos reunir aquí, nuestro hermano Jafé y este es su servidor, para darles esa palabra de aliento y decirles, hermano, no temáis porque con nosotros está el Dios de la gloria, el Dios eterno que ha prometido estar con nosotros por toda la eternidad. Y también aprovechamos para poder leer la palabra de Dios y por eso les invito, el Salmo 34 creo que es apropiado para este gran momento. Vamos a leerlo de una manera muy especial juntamente con ustedes que están ahí en casa. Y dice la palabra de Dios, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad,
y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en él confían. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque una vez más hemos leído tu palabra. Vamos entonces, hermanos, en medio de estas necesidades, de esta aflicción que estamos pasando, pero podemos clamar también a nuestro Dios, y aun aunque nosotros mismos estemos padeciendo, podemos interceder por otro. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Oremos pues a Dios en esta hora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, grande y maravilloso es tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, oh Dios, por la vida, gracias por la salvación, por este momento que tú nos concedes, oh Dios poderoso. Gracias, Señor Jesús. Oh Dios eterno, Señor, por tu grande misericordia, por tu grande amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Señor Jesús, en la tribulación, oh Dios. Cuando vemos que tu palabra tiene el cumplimiento, Señor Jesús, nos gozamos en ella, Señor. Pero a tus hijos tú has prometido, Señor, guardarlo, oh Dios. Aquí estamos, Señor, en esta hora, dándote la gracia y también, oh Dios, para escuchar las alabanzas a tu nombre, oh Dios, como también la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, y para esta ocasión pues tenemos a nuestro hermano John Sánchez. Él nos va a dar el consejo de la palabra de Dios. Nuestro hermano Sánchez con nosotros, y que Dios lo bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo muy cordial en el nombre que es sobre todo nombre, a la amada iglesia del Señor, que nos puede mirar a través de esta transmisión en esta preciosa tarde, aquí, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, haciéndolo a tiempo y fuera de tiempo. Así que me ha tocado esta parte de traer la preciosa palabra del Señor. Y yo le invito, allá donde está viéndonos, vamos a orarle a Dios, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Amado Jesús, Dios de los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, te adoramos y te bendecimos. Creemos, Dios, que tú tienes el control absoluto de toda situación, de toda circunstancia, Señor. Hoy queremos, Dios, predicar tu palabra, anunciar tu mensaje, Señor. Queremos que a través de las ondas, Señor, seas tú glorificándote, seas tú bendiciendo corazones, bendiciendo vidas, Señor, y que tu nombre sea exaltado ahora y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a meditar en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, el capítulo 1, el verso 9, el versículo 10, es una porción que me colocó a pensar bastante en estos tiempos que estamos viviendo, y vamos a reflexionar a través de estos bellos versículos. Dice el verso 9, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Quise traer la versión del lenguaje actual para que volvamos a leer este versículo y cómo lo traduce esta versión. Dice, y después de presentarme esa clase de ofrendas, ¿todavía esperan que yo les escuche y les tenga compasión? Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo, ya no me traigan esta clase de ofrendas,
porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. Bueno, es una palabra que realmente confronta nuestras vidas, nuestro espíritu. Y vamos a hablar en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, de la misericordia de Dios en medio de la crisis. Cuando se habla de la misericordia de Dios en medio de esta crisis mundial, esta pandemia que estamos viviendo en estos tiempos, se puede escuchar en muchos corazones que hay varios interrogantes. Algunos se preguntan por qué acontece esto a la humanidad. ¿Por qué mueren tantos niños inocentes? Hay una incertidumbre en estos tiempos que vivimos. Hay otros que posiblemente, tal vez de una manera más osada, se atreven a echarle la culpa al mismo Dios de los cielos, de todo aquello que está sucediendo. La realidad es que hay una crisis emocional colectiva que ha generado pánico, temor e incertidumbre e inestabilidad en nuestra salud y en la financiera. Es ahí donde la iglesia del Señor juega un papel importante, amado, amada. Un papel muy significativo, pues es la iglesia la que sabe en quién tiene su confianza y de dónde viene su protección. Cuando usted y yo volvemos a los versículos de inicio y tratamos de contextualizarlo, aquellas notas, aquellas palabras que el pueblo de Jerusalén había caído en una tibieza espiritual. Sus quejas, sus reclamos demostraban que sus acciones iban allá y tenían una vida continua de pecado. No eran tan grandes tal vez los pecados como los pecados del pueblo de Israel antes de ser llevados en el exilio, que en ese tiempo se atrevieron tal vez a sacrificar sus niños y meter ídolos dentro de los templos. El pueblo al que habla Malaquías había perdido la adoración, había perdido su comunicación con su Dios. Todo se había tornado en una práctica ritualista, liviana y religiosa. Pero es ahí donde el Señor ve la necesidad de hablar a través de Malaquías y concientizar en la verdadera condición que se encontraban los sacerdotes y el pueblo. Y cómo sus ofrendas, su adoración ya no era de lo mejor que daban para Dios, sino antes que por lo contrario ya lo hacían de cualquier manera. Pero por lo contrario cuestionaban a Dios, que aunque ellos tenían su manera de adorar de cualquier manera, no veían sus bendiciones, no veían una respuesta de parte de Dios, no veían lo que tal vez ellos anhelaban, veían que tal vez su economía no prosperaba, parecía que Dios no cumpliera sus promesas. Parecía que Dios no estuviera al tanto de las circunstancias que ellos como pueblo, que ellos como iglesia, que ellos como aquel, aleluya, linaje o pueblo escogido de parte de Dios en aquel entonces, no podía experimentar las promesas que Dios tanto les había hablado. Pero la realidad es que la maldad era latente. Y era tan latente que se hacía real en las ofrendas que día a día llevaban al templo para que ofrecieran los sacerdotes. El Señor, después de presentar esta clase de ofrenda, Él lo que hace es volverse hacia su pueblo y a través del profeta Malaquías, Él empieza a decir, bueno, ustedes me traen una ofrenda de adoración de cualquier manera. Ustedes me traen lo que ustedes escogen o seleccionan o que les queda. Y después pretenden que yo los bendiga. Después pretenden que yo me glorifique en sus vidas. Una palabra bastante confrontadora, bastante dura en aquel entonces.
Pero lo que más me impacta a mí al leer esos versículos es lo que hace referencia al verso 10. Que la palabra dice de manera textual: prefiero que se cierren las puertas de mi templo. En aquel momento Dios ve que su pueblo estaba adorando de una manera tan simplificada, de una manera donde no le daban el tributo, la honra, el loor a Él como Él se lo merece. Que Dios dice en aquel entonces: más bien prefiero que se cierren las puertas. Él contempla la idea tal vez de que más bien su templo quede cerrado en ese momento para no aceptar esas ofrendas que le sentían o le hacían sentir aquel desinterés de su pueblo en la verdadera adoración. Pero lo bueno, amado, amada, que podemos notar en estos versículos a la luz de la palabra, es que Dios es un Dios de misericordia en todos los tiempos. Porque aún en medio de estas situaciones, Dios da una palabra profética. Dios da una palabra de restauración. Dios al pueblo de Jerusalén en aquel entonces opta porque aunque habría un día de juicio, Dios habla de que también vendría un Mesías. Vendría un restaurador, vendría alguien que nos daría acceso para entrar directo al lugar santísimo, alguien que nos llevaría a la verdadera adoración. Hay una palabra profética de parte de Dios en el libro de Malaquías, donde aún en medio de esa crisis de adoración ritualista religiosa en la que había caído el pueblo de Jerusalén, Dios en su amor, en su infinita misericordia, les promete una voz de esperanza, una voz de restauración. Cuando usted puede leer el libro de Malaquías, ese libro termina con la última palabra hablando de maldición. Y se da un silencio por 400 años. Dios es un Dios de dispensaciones. Una dispensación es un periodo o un lazo de tiempo en el que Dios quiere tratar con el hombre de una manera específica. Malaquías es un profeta en la dispensación de la ley. Pero ¿por qué hablamos de la ley? ¿Por qué hablamos de Malaquías si estamos viviendo en un tiempo totalmente diferente? Claro que sí, amado, amada. Hoy vivimos en la dispensación de la gracia. Hoy por hoy hay muchos que se proclaman iglesia del Señor. Hoy por hoy hay muchos que van a los templos es a querer recibir una palabra que alimente sus egos. Otros van porque quieren que les enseñen cómo prosperar en su economía. Otros van porque les gusta cómo cantan con sus luces que han colocado en sus templos como si fuera una discoteca. Otros van y sirven en el altar de cualquier forma en su manera de vestir, seduciendo y dejándose seducir. Muchos llegan deseando cambiar sus vidas, cargados de problemas, cargados de necesidades. Pero por lo contrario, aunque llegan en esa condición de pecado a algunos lugares de predicación, pero triste y lamentablemente salen igual o peor como entran. Pero hoy quiero dar gracias a Dios, porque aún en este tiempo, así como en el tiempo pasado, aún en este tiempo hay una iglesia entendida. Hay una iglesia que reconoce que su Dios es espíritu y sabe adorarle a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Gracias a Dios hay una iglesia que levanta bandera en medio de la crisis. Hay una iglesia que sabe reconocer que aunque en estos tiempos, aleluya, sabe que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hay una iglesia que sabe que aunque haya crisis, que aunque haya dificultad, que aunque haya escasez, que aunque muchos hablen de muerte, que aunque muchos
muchos tengan temor y pánico, hay una iglesia que está firme, levantada, confiada en su Señor, confiado en la palabra que ha creído, en la palabra que ha recibido. Aleluya. Así que Dios hace en esta tarde un llamado en este tiempo a todos aquellos que se autoproclaman iglesia, a todos aquellos que en algún momento han querido de una u otra manera predicar, pero predicar a su manera, predicar de una manera en la cual buscan sus ganancias, en la cual Dios quiere que podamos entender que ya no es el tiempo de espectáculos. Dios quiere que podamos entender que ya no es el tiempo de tener un show, sino que Dios quiere que podamos ver que es el tiempo de mirar la necesidad que hay gente que muere, que hay gente que está pasando a la eternidad sin salvación, y que es necesario que las almas se arrepientan y conozcan verdaderamente al único y verdadero Dios. Es necesario, aleluya, que podamos entender a través de la palabra. Tú que me escuchas a la distancia, tú que tal vez enseñas de cualquier manera, Dios no quiere que juguemos a la iglesia. Dios no quiere que prediquemos de cualquier manera. Dios quiere que llevemos almas para el reino de los cielos, porque aunque muchos se llaman iglesia, la palabra dice 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, más una, la paloma mía, la perfecta mía. Por eso, amado, amada, tú y yo somos llamados a marcar la diferencia en nuestras casas. Tú y yo somos llamados a hacer algo diferente. Tú y yo somos llamados en este tiempo a acatar lo que Pablo dijo en algún momento cuando se quiso despedir de los hermanos en Mileto. Pablo dijo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En otras palabras, es como si Dios quisiera en estos tiempos que su iglesia, que le ha sabido adorar en los templos, que su iglesia que ha levantado manos santas en las congregaciones donde adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Dios quiere que ahora esa misma iglesia se disponga a adorar en lo secreto, adorar en lo íntimo. Dios quiere que haya en nosotros una disposición mayor, reconociendo que aunque extrañamos nuestro templo, que aunque extrañamos a nuestro pastor, que aunque extrañamos a los hermanos, allá en nuestra intimidad, allá en nuestras casas, allá con nuestras familias, hay uno que no nos ha dejado, hay uno que no nos ha desamparado, hay uno que está con nosotros ahí para ayudarnos como poderoso gigante. Sabemos y hemos entendido que donde 2 o 3 estemos congregados en su nombre, ahí Él está en medio de ellos. Así que, amado, amada, ahí está el Señor. Ahí está en tu casa. Cuando tú te dispones a levantar altar de adoración, sabemos que en el templo nos reunimos para adorar a Dios, pero también Dios nos da este momento que se permite que se cierren estos templos. ¿Para qué? Para que otros que se dicen ser iglesia puedan conocer al Dios de los cielos y en verdad empiecen a buscarle tal como Él es, pero allá en su intimidad, allá en lo secreto. Aleluya. Ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida, amado, amada. Dios entiende y quiere y tiene el control absoluto de todo lo que está pasando. Porque aquí estoy hablando a una iglesia entendida. Estoy hablando a una iglesia que sabe conocer los tiempos. El domingo nuestro pastor, en una escatología bien expuesta, nos hablaba cronológicamente de cómo habían
sucedido diferentes pandemias desde comienzos de siglo, y dando a entender de que las pandemias existen, de que las enfermedades han existido en diferentes periodos, en diferentes siglos de la humanidad, de la historia de la humanidad. Pero que eso usted y yo podamos entender que son señales en las cuales Dios da una oportunidad, un tiempo, un periodo para que el hombre se encierre, para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre levante su corazón y sus manos hacia el Todopoderoso, para que el hombre se concientice que sin Dios nada somos, sin Dios nada podemos hacer. Si puedo alegrarme en medio de esta crisis emocional, crisis de salud y financiera que se puede ver en estos tiempos y más lo que viene, pero con la ayuda del Señor Dios tiene el control absoluto, es cuando escuchaba a algunos presidentes que en sus oratorias lo único que exponían era que había la necesidad de arrodillarnos y de buscar el rostro de Dios. Es lo único que puede llenarme de satisfacción y alegría en medio de esta crisis, ver hombres que se creen grandes entre comillas, pero reconociendo que hay una necesidad imperante de acercarnos a Dios. Así que esto que está ocurriendo, usted y yo como iglesia entendida podemos reconocer estos tiempos y saber que Dios no hace nada al azar. Dios no está jugando a los dados. Dios no le cogió de imprevisto esta crisis, este virus. Antes, por lo contrario, puedo decirle, amado, amada, con toda certeza en mi corazón, que aunque estemos en cuarentena, aunque nos guardemos en casa, aleluya, hay un propósito de parte de Dios. Hay un propósito con tu vida, hay un propósito con tu familia, hay un propósito con la iglesia del Señor. Dios algo bueno sacará de todo esto. Yo estoy diciendo que Dios algo bueno hará de esta crisis. Es en tu casa que puede comenzar un avivamiento. Es en tu casa, amado, amada, que puede empezar un despertar, un mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Es en tu casa donde pueden los milagros comenzar a suceder. Es en tu casa, amado, amada, que los testimonios se van a empezar a incrementar, porque la iglesia del Señor nada la podrá detener. Estoy hablando a un pueblo que sabe adorar. Estoy hablando a un pueblo que sabe que la adoración y la comunión con su Dios va más allá de una estructura física, va más allá de 4 paredes, va más allá de un edificio. El lugar de adoración es donde está su iglesia. El lugar de adoración es donde está la iglesia del Señor. Así que, amado, amada, cuando tú allá en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, empiezas a levantar un altar para Dios, empiezas a doblar tus rodillas, empiezas a clamar y a pedir misericordia por lo que está ocurriendo con la humanidad, a pedir para que las almas reconozcan que están en pecado y que necesitan de Jesús, aleluya, algo va a ocurrir, algo va a haber, una respuesta de parte de Dios, aleluya, porque tú y yo hemos entendido que el lugar de adoración es cada uno de nosotros. Tú eres iglesia del Señor, así que como iglesia del Señor, levántate en tu lugar y empieza a resplandecer. Estos son los tiempos propicios, estos son los tiempos oportunos donde el Señor quiere hablarte como habló años o siglos atrás, allá en Segunda de Crónicas capítulo 7, el verso 14, donde exhortaba al pueblo de Israel: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Pero algo muy importante que me impacta este versículo, y yo creo que lo hemos escuchado en muchas oportunidades, aleluya, en nuestras diferentes congregaciones, pero lo importante en este mensaje es que el pueblo hace un llamado a su pueblo. No a todos los pueblos, no a todas las gentes, no a la raza humana en general, sino su pueblo. Y cuando habla de su pueblo, habla de su iglesia. Pero lo más relevante ahí es que dice: sobre el cual mi nombre es invocado. El pueblo sobre el cual el nombre es invocado es la iglesia del nombre que es sobre todo nombre, es la iglesia del nombre precioso de Jesús. No es una iglesia trinitaria, no es una iglesia dualista, no es una iglesia que sirve al Señor de cualquier manera, no es una iglesia que está buscando prosperidad, no es una iglesia que está queriendo alimentar el ego, no es una iglesia que está queriendo hacer las cosas de cualquier manera. Es una iglesia que está invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito del Señor Jesús. Y por eso el Señor dice que cuando su iglesia invoca ese nombre y cuando esa iglesia empieza a orar, pero también, aleluya, cuando viene una conversión, cuando viene una convicción, cuando viene un reconocer de que hemos procedido mal, de que no hemos hecho lo que el Señor nos ha llamado a hacer, de que tal vez estamos caminando no como el Señor quiere que caminemos, debemos hacer un pare en nuestro caminar, porque es cuando tomamos o hacemos ese pare donde el Dios de los cielos va a inclinar su mirada hacia tu vida y hacia mi vida, hacia la iglesia de Él que ha sido comprada a precio de sangre. Él va a mirar su iglesia, pero no solamente la va a mirar, sino que dice la palabra que entonces Él va a empezar a oír tu oración y va a empezar a perdonar los pecados de toda la humanidad y va a empezar a ver sanidad en la tierra. ¿Por qué? Porque vuelves tu rostro hacia Dios. Así que nosotros somos esa sal de la tierra, amado, amada. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres esa sal, mi hermano, mi hermana, y no podemos perder nuestro sabor. Tenemos que seguir sazonando. No importa que tal vez estemos, aleluya, enclaustrados en nuestras cuatro paredes, en nuestras casas, aleluya, pero ahí es el lugar donde vamos a empezar a dar mejor sabor a nuestros hijos, a nuestra esposa, a todas nuestras familias. Vamos a empezar a impactar desde nuestras casas, porque cuando empezamos a impactar desde nuestras casas, aleluya, algo grande viene de parte del Señor. La iglesia del Señor va a crecer, la iglesia del Señor va a ser añadida, porque día a día el Señor añadirá los que han de ser salvos. Cuando comemos en nuestras casas, cuando leemos la palabra, cuando nos alimentamos de la palabra, pero también cuando compartimos en familia, cuando interactuamos de la palabra, algo está haciendo el Espíritu Santo de Dios, algo está haciendo Dios en todos los hombres, algo está haciendo Dios en medio de su iglesia. Aleluya, aleluya. Yo no sé, amado, amada, pero hay un fuego que está aquí, hay un fuego que está ardiendo. No hay nadie, perdón, está allá mi hermana y mi hermano. No habemos 3 personas, pero siento algo especial, y es el fuego del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Gloria al Señor. Y yo creo que ese fuego también está allá en tu hogar. Si tú levantas tus manos, si tú allá buscas el rostro del Señor. Dios nos ha llamado, aleluya, como sal que da sabor, que aunque otros hablen tal vez de tragedia, otros hablen de desesperanza, otros hablen de muerte por causa de un virus, nosotros vamos a hablar de Jesucristo. Nosotros vamos a hablar, aleluya, de que en Jesús hay perdón de pecados. Nosotros vamos a hablar que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es el mejor y único antídoto para la raza humana.
Tal vez los hombres están desesperados buscando ese antídoto para detener esta pandemia, pero yo digo que hay una pandemia peor que el coronavirus. Hay una pandemia del pecado que está haciendo enemistad entre Dios y el hombre, y es por eso que en el tiempo o en la dispensación o en el periodo que Dios ha dado, es porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino por lo contrario, Dios quiere que el pecador abandone su pecado y se vuelva a Dios. Así que este no es un tiempo de sentencia y juicio. Este es un tiempo que aunque haya crisis, en medio de la crisis Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue mostrando misericordia, porque aunque haya crisis, todavía hay oportunidad, porque aunque haya necesidad, todavía hay quien las puede suplir, y ese se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Hay que decirle, amado, amada, a la gente, y no hay que parar de decirle lo que el Señor manda en su palabra. Y el Señor sigue diciendo a todos aquellos que tal vez no le hayan conocido, que tal vez todavía cuestionan la vida de la fe, pero Dios sigue diciéndoles: volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Así que vamos a seguir hablando a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a decirles a las gentes que mientras hay vida, hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Así que este es un tiempo propicio. Amado, amada, hay una oportunidad. Querido amigo, si tú escuchas a través de las redes este mensaje, es una oportunidad que Dios tiene contigo. Es un tiempo propicio para que tú te vuelvas a tu Creador. Es un tiempo oportuno donde Dios pasará por alto los tiempos de tu ignorancia y te permitirá que te arrepientas y lo conozcas como el Dios verdadero. Este es un tiempo en que la gente sigue mirando por donde quiera. Las noticias no hablan sino de tragedia, pero Dios, por lo contrario, vuelve esa tragedia como una oportunidad para que lo conozcas y que lo aceptes como su Salvador. Así que la invitación está hecha, amado, amada, porque aunque haya crisis en este momento en tu vida, y tú puedas decir: bueno, la crisis que tengo, no tengo con qué pagar el arrendo, no tengo tal vez con qué alimentar mis hijos, no tengo tal vez muchas necesidades básicas que son comprensibles en esta situación, y que como iglesia tal vez quisiéramos marcar la diferencia y ayudarte más allá de nuestras fuerzas, pero hay veces hay limitantes en nosotros. Pero hay uno que no tiene límites. Hay uno que tiene el control absoluto. Hay uno que aún, independientemente de cuál sea tu situación, independientemente de la crisis emocional, en la crisis de salud económica que te puedas encontrar, Él sigue creyendo que puede darte una oportunidad para tu vida. Sigue Dios teniendo misericordia de ti. Y por eso en algún momento el profeta Isaías dijo que aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, si tú te vienes a Él, si tú te vuelves a Él, si tú lo aceptas a Él, amado, amada, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. En otras palabras, este es un tiempo que tal vez muchos dicen que se cerraron los templos, es porque viene persecución, vienen tiempos difíciles. Yo creo y estoy seguro de ello, que antes, si Dios ha permitido que se cierren los templos, es porque Dios tiene un propósito con nosotros como iglesia.
Vamos a confiar en Dios. Vamos a tomarnos de la mano de Dios. Vamos a recordar que sus misericordias son nuevas cada día. Así que si en este momento todavía estás con vida, es porque Dios tiene misericordia de ti. Es porque Dios aún extiende sus brazos llenos de amor para recogerte como hijo e hija. En el nombre precioso de Jesús. Vamos a orar. Allá a la distancia donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias por la palabra que nos das. Hoy podemos, Dios de los cielos, comprender, Señor, que tú tienes el control total, pleno de todo lo que está ocurriendo. Y que tú, Señor, permitirás que esta situación sea para un despertar de tu iglesia, sea para un avivamiento en nuestras vidas, sea para que aquellos que tal vez no te han conocido, te conozcan. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amada. Y sigamos adelante, firmes en el Señor. Bueno, hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ya hicimos nuestro culto a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así de que allí démosle gracias al Señor. Digámosle: Señor Jesús, gracias porque nos permitiste una vez más escuchar tu divina palabra. Gracias, oh Dios amado, por tu palabra, Señor, que ha sido predicada en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque tuvimos la oportunidad de poderte adorar en este día que tú nos has concedido, Señor. Gracias, oh Dios amado. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos veremos en el próximo culto con ese mismo propósito de seguir escuchando la palabra de Dios. Cuando Dios habla, el hombre vive.